Bienvenidos una vez más a esta su programación, Punto de Esperanza. Yo soy Alberto Tejeda, que le doy gracias a Dios que me permite llegar a cada uno de ustedes el día de hoy. El día de hoy tengo un tema que es muy interesante. Estaré hablando acerca de los sacrificios animales. Yo sé que esto no suena bien para las sociedades del día de hoy, ya que nosotros los seres humanos no sacrificamos. En la mayoría de los casos sacrificamos animales a los dioses. Hay lugares en India todavía donde se hacen sacrificios de animales y las personas que usan la brujería, algunas ramas de la brujería como el vudú, todavía ofrecen sacrificios de animales. Pero cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, especialmente la Biblia, podemos ver que la Biblia está llena de sacrificios de animales. ¿Okay? Algo que yo quiero decir antes de empezar es que cuando nosotros estudiamos la Biblia es como un pez cocinado, ¿verdad? Usted debe comerse el pescado, la masa, pero debe botar los huesos. Asimismo, la Biblia es como un pez, tiene muchas cosas buenas, cosas nutrientes para nuestra vida, pero la Biblia también está llena de falsas enseñanzas acerca de Dios que nosotros no deberíamos guardar en nuestra vida. Hay personas que creen que palabra por palabra todo lo que está en la Biblia fue dicho de la boca de Dios, pero no es así. La Biblia tiene muchas cosas que sí son de Dios, pero hay cosas también que fueron inventadas y creadas por los hombres, ¿verdad? Así como las personas mienten el día de hoy, muchas de las personas que escribieron o que adaptaron a la Biblia eran personas que mentían con el lápiz o con el lapicero, con la tinta, ¿verdad? No con la boca, sino con la tinta. Pero aquí tengo algunos versos, vamos a estudiar, donde la Biblia se contradice sobre, gloria sea el nombre de Dios, el sacrificio de animales. Yo personalmente pienso que Dios aborrecía que le sacrificaran animales. El pueblo de Israel dicen, bueno, nosotros lo sacrificamos para Dios. Pero yo creo que a Dios no le gustaban estos sacrificios de animales. Como le dije, la Biblia está llena de estas historias, de estos sacrificios. Pero personalmente, y vamos a ver también como Isaías, Jesús, el mismo Dios, en ocasiones le decía al pueblo de Israel que él estaba cansado de su sacrificio, que él no quería sacrificios de animales. Si nosotros el día de hoy pensamos que somos muy educados, si nosotros vemos a una religión sacrificando animales, eso nos haría sentir incómodo. Cuando nosotros vemos que sacrifican gallinas o animales, ¿verdad?, para hacer brujería, eso también nos hace sentir incómodo. Y yo creo que sacrificar animales a los dioses es una práctica pagana, es una práctica que los dioses, ¿verdad?, o los ídolos de aquellos países antes del pueblo de Israel hacían, y por esta razón Israel empezó a copiar esas malas prácticas, no solamente de sacrificar animales, pero aún sacrificar a sus propios hijos, a sacrificar seres humanos. Y hay muchas personas, la gran mayoría el día de hoy de personas que son religiosas, ellos creen que el sacrificar animales en el Antiguo Testamento era la voluntad de Dios. Y no solamente esto, ellos creen que el sacrificio humano estaba bien según Dios, ¿verdad? Y sabemos que todo esto es mentira. Eso no proviene del Dios de amor, del Dios verdadero, pero eran los fariseos escribas, ¿verdad?, falsos, que escribían cosas que supuestamente Dios le había dicho. Hay cristianos el día de hoy que creen que Dios el Padre envió a Cristo como un sacrificio humano, que lo envió a la tierra solamente para sacrificarlos o matarlos para Dios poder calmar su ira. Y cuando vemos la descripción de este Dios, podemos ver que este no es el Dios todopoderoso, este no es el Dios omnisciente que la palabra de Dios nos enseña, que la Biblia nos enseña, pero es un Dios ídolo. Alabanza sea el nombre de Dios. Primeramente, Dios no necesita la sangre de animales para perdonarnos a nosotros de nuestros pecados. En los tiempos de Juan el Bautista podemos ver que lo único que Juan el Bautista requería de la gente era que ellas se bañaran en el río Jordán.
Los discípulos de Cristo, usted quiere ser limpiado de sus pecados, no es a través de sangre, sino es a través de las aguas bautismales. Y no solamente a través del agua, Dios no necesita agua tampoco para perdonarte de tus pecados, para perdonarte de tus maldades, mucho menos la sangre de animales. Entonces, eso es una falsedad, eso es una falsa enseñanza, no importa quién la hubiera dicho. Pensar que Cristo fue el sacrificio supuestamente perfecto de Dios es una falsa enseñanza. Dios no necesita matar a su propio Hijo para perdonar a toda la humanidad. Reconocemos que Él es todopoderoso. Él es todo benevolente, diciendo con esto que no hay tinieblas en Él. Él nos ama a nosotros y su ira no lo domina a nosotros como domina a muchos de nosotros. La ira de Dios no lo domina a Él. Nosotros sí muchas veces somos dominados por nuestras iras. Por ejemplo, Isaías capítulo 1, 12, 15 dice, cuando vengan a presentarse ante mí, ¿quién ha exigido esto de sus manos para pisotear mis atrios? No traigan más sacrificios vanos. Dice, el incienso es abominación para mí. Las lunas nuevas, los sábados y las convocatorias de asambleas. No soporto la iniquidad ni las reuniones sagradas. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas, aleluya, señaladas, mi alma la aborrece. Son una molestia para mí. Cansado estoy de soportarlas. Cuando extiendan sus manos, esconderé de ustedes mis ojos. Aunque multipliquen sus oraciones, no lo escucharé. Llena, aleluya, están de sangre sus manos. Estas personas, sus manos estaban llenas de sangre, sangre inocente, sangre de animales que no hubieran cometido ningún crimen. Dios no le importaba el día sábado que ellos guardaban o los sábados, las fiestas lunares que ellos hacían, los inciensos, los sacrificios de animales. Dios solamente pedía una cosa de ellos. Igual como Él la pide de nosotros, que nos amemos los unos a los otros y que le amemos a Él. Ahí se resumen los 10 mandamientos. Es la regla de oro, según Jesús. Pero como el día de hoy cada iglesia le agrega más mandamientos a los mandamientos del Señor, todos esos mandamientos agregados no provienen de Dios, provienen de los lápices mentirosos de los escribas, de los falsos profetas y falsos maestros. Si usted es una persona que predica que Cristo es el sacrificio perfecto de Dios, usted es un falso profeta. Dios no necesitaba sacrificar a su Hijo en la cruz de Calvario para poder salvarnos de nuestros pecados. Y muchas veces leemos lo que dijo Isaías. Nosotros le tuvimos como abatido por Dios. No fue que Dios le abatió. No fue que Dios lo golpeó. No fue que Dios lo mató. Lo que mató a Jesús fue nuestra violencia, la violencia humana. Y nosotros queremos reflejar esta violencia nuestra en Dios. Y usted puede seguir en su religión, puede seguir en su doctrina bíblica, pero usted no puede, gloria a Dios, conocer al Dios verdadero, al Dios todopoderoso, al Dios, aleluya, que conoce todas las cosas. Primeramente, Dios conoce que nosotros los seres humanos íbamos a pecar. Dios no es controlado por la ira. Alabanza sea el nombre del Señor. Dios no necesita nada de nosotros, porque Él lo tiene todo lo que Él necesita. Claro que Él nos ama y Él quiere ayudarnos. Él quiere ayudarnos, alabanza sea el nombre de Dios, pero para Él perdonarnos, Él no necesita sangre como los dioses paganos y los dioses de otra nación. Pero eso es una de las grandes mentiras que la religiosidad, aleluya, que los cristianos enseñan el día de hoy. Y tienen que arrepentirse de esta gran maldad y de este gran pecado. Dice Hebreos 10, capítulo 8, diciendo antes, sacrificio y ofrenda, holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste. Oiga lo que dice Dios aquí. Oh, bueno, Dios no lo quiso porque no lo trajeron con un corazón puro. ¿Cómo una gente va a traer un sacrificio ante Dios con un corazón puro
si supuestamente esta ley del sacrificio era lo que purificaba al hombre. ¿Recuerda la historia de Caín y Abel? Dice la palabra de Dios que Caín trajo de la tierra ante Dios y Dios no le gustó. No me gusta tu ofrenda, Caín. El problema no era la ofrenda que Caín traía. El problema con Caín era la actitud dentro de su corazón. La energía que él tenía era una energía pecaminosa, una energía diabólica. Pero Abel mató un animal. En su ignorancia, Dios nunca le pidió a Abel, mata un animal. Los animales se podían matar para comer y ellos lo hacían. Sabemos que el mismo Caín era cazador. Pero este hombre mató un animalito y lo tenía y lo trajo a su padre, se lo trajo hasta Dios. Y le dijo, mira, aquí estoy lo mejor para dártelo. A Dios, aunque no le gustó posiblemente la muerte del animal, pero le gustó la actitud de este hombre llamado Adán. Era un hombre ignorante totalmente, que no sabía nada de esas cosas. Pero Dios miró su corazón y le gustó. Y desde ahí, la gente sacaron una doctrina para decir, cuando nosotros sacrificamos para Dios, entonces Dios nos ve a nosotros con agrado, como hacen las naciones paganas. Dios no necesita nuestro sacrificio. Dios está completo. Nosotros no completamos a Dios. Dios está completo en todo. Y Él puede salvarnos a nosotros sin la necesidad de nuestra ayuda, sin la necesidad de nuestras confesiones. Alabanza sea el nombre del Señor. Así que Él nunca pidió de nosotros el sacrificio de animales. Y usted puede decir, la Biblia lo enseña. Como le dije, la Biblia es un pescado que tiene muchas cosas buenas, pero también está lleno de huesos que usted no debería comérselo. Dice la Biblia, sacrificio y ofrenda, holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley. Esto fue Pablo que lo dijo posiblemente en el libro de Hebreos. Gloria sea el nombre del Señor. Y Pablo entendía que Dios, según la ley, no le gustaban los sacrificios. No le gustaban según la ley, ni tampoco según la gracia. Dios no quiere sacrificio de nosotros. Muchas veces nosotros pensamos que si le sacrificamos a los dioses, ellos nos van a ayudar. Ellos van a venir a morar en nosotros y nos van a ayudar en las guerras y nos van a ayudar en contra de las enfermedades y nos van a ayudar en contra de los problemas. Pero ¿sabes tú cuál es el sacrificio que Dios quiere? Que nos amemos los unos a los otros. Que amemos a Dios y que nos amemos los unos a los otros. Es el único sacrificio que Dios espera. Y el amar no es un sacrificio, es una bendición. Mateo 12:7 dice la palabra de Dios. Las escrituras dicen, no quiero sacrificio de animales. Oiga esto. No quiero sacrificio de animales. Lamentablemente los judíos están planeando hacer un tercer templo en su ignorancia para sacrificar animales. Y hay muchos cristianos que están de acuerdo con esto. Hay muchos cristianos, gloria a Dios. ¿Y sabe qué pasaba a Israel por sacrificar tantos animales? El juicio de Dios, el castigo de Dios. Por esta razón era que muchos de ellos eran lanzados a otras naciones en cautiverio. Por esta razón fue que Dios permitió que los romanos destruyeran el templo. Jesús profetizó que no quedaría piedra sobre piedra porque Dios estaba totalmente en contra del sacrificio de animales en el templo. 100% en desacuerdo. Así como el día de hoy, Él está en desacuerdo de que nosotros digamos que Él sacrificó a su Hijo Jesucristo en la cruz de Calvario. O que nosotros digamos que Jesucristo se sacrificó como si Él fuera un corderito. Aleluya, de eso que se sacrificaban en el templo por nuestros pecados. Alabanza sea el nombre de Dios y estamos erróneos. No va según la voluntad de Dios, según el carácter de amor de nuestro Padre Celestial. Dice la Biblia claramente, las Escrituras dicen, no quiero sacrificio de animales, quiero que muestren bondad a la gente. No quiero sacrificio de animales.
¿Qué tan grande tiene que ser nuestras cabezas para nosotros entender Dios no quiere y no quiso, especialmente a los judíos, sacrificios de animales? Nosotros el día de hoy normalizamos de que Dios tomó un sacrificio humano, el cual es una blasfemia en contra de Dios. Cristo sí sacrificó su vida, no porque el Padre demandaba sangre, eso es una estupidez. Él sacrificó su vida por el amor. Dios sacrificó a Cristo por amor, no porque Él demandaba sangre de un hombre justo y perfecto. Voy a matarte a ti, aleluya, para poder perdonar a tus hermanos. Es una mentira del mismo diablo. El Padre sacrificó a su Hijo Jesucristo en el sentido que Él lo mandó a este mundo donde había un bonche de personas llena de ira, llena de enojo, lleno de amargura, lleno de soledad y maldad. ¿Y sabes qué? Él lo hizo por amor, para enseñarnos la verdad. Y permitió que los seres humanos los mataran en la cruz de Calvario. Pero no porque Dios demandaba sangre. Lo que demandamos sangre somos nosotros. Cuando vivimos según el egoísmo, según el ego, según el orgullo y la maldad de nuestra vida. Ahora, si usted es uno de aquellos que creen en sacrificio humano, siga creyendo en su sacrificio. Pero su religión es falsa. Lo que usted cree va en contra de la ley del amor. No entienden bien lo que esto significa. Si lo entendieran, no juzgaría, aleluya, a quienes no han hecho nada malo, que son los animales. Aleluya. Las escrituras dicen, eso es Jesús hablando, refiriéndose a la escritura, no quiero. Oiga, cuando Dios dice no quiero, no quiero. No, Señor, tú dices que no quiere porque nosotros lo estamos haciendo mal, pero si lo hacemos bien tú lo vas a querer. Oiga, a ver qué dice Dios. No quiero sacrificio de animales. ¿Qué más podemos hacer para entender? No quiero sacrificio de animales. Quiero que muestren bondad a la gente. Eso es lo que dice el Señor. Aleluya, no entiendes bien lo que eso significa. Si lo entendieras, no juzgaría a quienes no han hecho nada malo. Y a eso eran los animales, al inocente. Ellos mataban a los inocentes. Eso es lo que está diciendo Jesús. Y cuando Jesús se metió al templo, vamos a leer esa porción más adelante. Cuando Jesús se mete al templo y suelta a todos los animales libres, era porque Jesús estaba en contra del sacrificio de estos animales. No era tanto que la gente eran ladrones colectando dinero de la gente. Por eso no era que Jesús estaba molesto. Jesús estaba molesto porque Jesús estaba en contra del sacrificio de animales. Mateo 12 dice, y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais al inocente, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Alabanza sea el nombre de Jesús. Entonces podemos ver que estos fariseos, estos judíos, condenaban a Jesús por cosas que él hacía el día sábado. El día de hoy hay mucha gente que supuestamente guardan el sábado y ellos condenan a todo el mundo. Porque ellos guardan supuestamente el sábado y Dios le dijo en el verso anterior que leímos, no quiero nada con sus fiestas, ni con sus sábados, ni con sus sacrificios. Lo que yo quiero es que ustedes se porten bien con la gente, que sean bondadosos el uno con los otros. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. Pero esto es muy poco para muchas personas. La gente prefiere sus religiones antes de conocer al único Dios verdadero. Jeremías 7:21 dice la palabra de Dios. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Junten sus holocaustos con sus sacrificios y cómanse la carne. Oiga lo que está diciendo el Padre Celestial. Junten su sacrificio y holocausto de animales y cómanse la carne. En verdad, cuando yo saque de Egipto a sus antepasados, oiga esto, no le dije, ni le ordené nada acerca de holocausto y de sacrificio. Nosotros hemos leído, no, que Dios mandó a matar, a sacrificar un animal. Pero oiga lo que dice aquí la palabra de Dios.
Escuchamos una cosa de los escribas y fariseos que escribían cosas falsas sobre Dios y sus mandamientos. Pero aquí un hombre de Dios llamado Jeremías está diciendo, dice, en verdad, esto está en Jeremías 7:21, si usted lo quiere buscar, en verdad, cuando yo saqué, Dios hablando, cuando yo saqué de Egipto a sus antepasados, oiga esto, no le dije ni ordené nada acerca de holocausto y sacrificios. Podemos ver que Dios estaba en contra de los sacrificios de animales y de los sacrificios humanos mucho más. Sabemos que los judíos eran personas paganas en muchas ocasiones, que sacrificaban a sus propios hijos y lo arrojaban sobre las piedras. Pero el día de hoy nosotros creemos más en los escribas y fariseos y lo que ellos escribieron en la Biblia que lo que el carácter de la ley del amor de Dios nos dice a cada uno de nosotros. Pero usted será culpable por sus propias determinaciones. Usted quiere decir que Dios mandó a sacrificar animales para supuestamente controlar su ira. Usted va a decir que Dios demanda sangre de animales para perdonar el pecado de la humanidad y que por esta razón Él tuvo que matar a Jesucristo en la cruz del Calvario. Usted es un falso profeta, un falso maestro que va en contra de la ley del amor. No, pero que la Biblia lo dice. Yo le dije a usted, la Biblia dice cosas que van en contra del carácter y de la voluntad de Dios. Pero nosotros pensamos que la Biblia es Dios y que debemos obedecer más lo que enseña la Biblia antes de lo que enseña el Espíritu Santo de Dios. Pero si usted se convirtió a la Biblia, siga usted creyendo todo lo que dice la Biblia. Ahora, si usted se convirtió a Cristo, se convirtió a Dios, siga creyendo lo que Dios le está enseñando. Lo que sí ordené fue, oiga lo que dice Jeremías, lo que sí ordené fue lo siguiente, obedézcame, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Así yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. No me vengan a manipular, porque a Dios no se puede manipular, de que sacrificándome animales. No me vengan a manipular. Ustedes quieren ser mi pueblo, que yo sea su Dios. Obedézcanme. ¿Cómo yo puedo obedecer a Dios? Dice que sus mandamientos no son gravosos. ¿Cómo yo puedo obedecer a Dios? Yo obedezco a Dios cuando le amo a Él y cuando amo a las personas alrededor de mí. Cuando soy compasivo, cuando soy bondadoso. Alabanza sea el nombre maravilloso del Señor. A Dios no le importa que usted diga, Señor, yo creo en ti. Señor, yo creo en el sacrificio humano de Cristo Jesús. Usted, aleluya, está perdido en sus pecados y en sus maldades. El Señor Jesús dice que la única forma como nosotros podemos vencer el pecado es rechazando el pecado de nuestras vidas y separándonos de ellos. Condúzcase conforme a todo lo que yo ordené, dice Dios. Condúzcase según todo lo que yo ordené. ¿Qué fue lo que Dios le ordenó, aleluya, a este hombre llamado Moisés? Recuerde que cuando Moisés bajó del monte, él solamente trajo 10 mandamientos, pero usted ve en el libro de Levíticos, de Deuteronomio, que hay cientos y cientos y cientos de mandamientos que no se sabe de dónde vinieron. Posiblemente el lápiz mentiroso de los escribas y de los fariseos. Dios solamente le dio 10 mandamientos al pueblo de Israel. 10. Y el día de hoy en las iglesias, en los lugares, hay cientos y cientos y cientos de mandamientos que no son agradables delante del Señor. Que la gente pone para hacerte sentir culpable. Yo te digo, si tú guardas estos 10 mandamientos, tú no tienes que preocuparte de ningún otro más. Y yo mismo no estoy de acuerdo de guardar como los judíos guardaban el día sábado. Porque el día sábado no fue hecho para que nosotros lo adoremos. El día sábado fue hecho para ayudarnos a nosotros. Eso es lo que yo creo personalmente. Si usted quiere coger el día lunes libre o el martes o el miércoles, a mí no me interesa, pero sí necesitamos descanso. Y Jesús nos enseñó que Él es nuestro descanso. Él es nuestro sábado. No un día que los judíos tomaban, pero Cristo es nuestro descanso. Esa es solamente mi opinión. Usted puede creer lo que usted quiera. Entonces, dice aquí la palabra de Dios.
Dice, condúzcanse conforme a todo lo que yo ordené, a fin de que le vaya bien. Le va a ir bien si ustedes guardan los 10 mandamientos. Pero ellos, aleluya, dice aquí la palabra de Dios, no obedecieron, ni me prestaron atención, sino que siguieron los consejos de su terco y malvado corazón. Los judíos, los israelitas, seguían, como el día de hoy los cristianos, siguen los consejos de su terco corazón. Fue así como en vez de avanzar, retrocedieron. En vez de hacer más santo, más justo, más limpio, retrocedieron. Y vemos que la guagua va en reversa, como dice aquella canción, aleluya, de Juan Luis Guerra. La iglesia, en vez de ir para adelante, cada día se hace más carnal, cada día se hace más farisaica, aleluya, y más mala, en vez de avanzar y ir hacia adelante en la voluntad de Dios. Porque no nos estamos amando los unos a los otros. Nos volvemos cada día más fríos, más calculadores. ¿Cómo puedo yo sacar bienestar para mí? Nos olvidamos de los demás. Juan 2, 13 al 21 dice, cuando se aproximaba las Pascuas de los judíos, Jesús subió a Jerusalén y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y también a otros que, aleluya, instalados en sus mesas, cambiaban dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerda, echó a todo del templo, juntamente con sus ovejas, sus bueyes. Aleluya, regó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derrimó sus mesas. A los que vendían las palomas les dijo, saquen estos de aquí, no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Sus discípulos se acordaron de que está escrito, el celo de tu casa me consumirá. Entonces los judíos reaccionaron preguntándole, ¿qué señal puede mostrarnos para actuar de esta manera? ¿Destruirán este templo? Respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo al tercer día. Y ellos respondieron, aleluya, tardaron 46 años en construir el templo y tú vas a levantarlo en 3 días. Pero el templo de que se refería Jesús era el templo de su cuerpo. La razón por la que Jesús hizo esto en el templo, y él dice que el templo debe ser una casa de oración. No es una casa de sacrificios de animales. Es una casa de oración. ¿Recuerda de los 2 hombres que Jesús dice en la historia que fueron al templo? Dice que uno, Señor, aleluya, empezó a alabarse. Él, Señor, yo no soy como este publicano. Este fariseo se volvió orgulloso. Estaba hablando con su ego. Yo guardo el sábado. Yo doy diezmo de todo lo que tengo. Yo hago esto, yo hago esto. Pero aquel hombre, aquel publicano, se daba en el pecho y decía, perdóname de mis pecados. Jesús dice, ¿cuál de esos 2 hombres salió justificado? Dígame usted, ¿cuál de los 2 salió justificado del templo? El publicano, el que pidió perdón. Dios, para perdonar al hombre, no necesitaba sangre, no necesitaba agua, solamente un corazón contristo y humillado. Dios jamás hace rechazar. Gracias por haber escuchado el programa de hoy. Yo soy Alberto Tejeda, que me despido, dándole gracias al Señor por esta oportunidad. Dios te bendiga.